Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar la clase en el día de hoy. Vamos a tener una palabra de oración para iniciar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar. Gracias porque nos acompañas, nos guardas del mal, del peligro, de toda cosa mala. Ilumínanos también a tener discernimiento para comprender lo que vamos a estudiar. Gracias porque cada día nos das la oportunidad de aprender. Nosotros te lo pedimos y te lo agradecemos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a seguir donde estábamos. Estábamos estudiando sobre la nutrición vegetal. Ahora vamos a coger un poco más detalladamente acerca de este tema. Bueno, vamos a mirar algunos síntomas por falta de nutrientes, eh, de la carencia de los macronutrientes, que serían los nutrientes mayores o que se necesitan en mayor cantidad. Entonces, la carencia de macronutrientes se ve más que todo en las hojas viejas. Miremos el nitrógeno. Con el nitrógeno lo que la planta consigue es tener más vitalidad y muchas hojas. Ese es el punto principal del nitrógeno, es eso. La planta se ve más viva, con más fuerza, con más vitalidad. Las hojas son grandes y hay mayor cantidad de hojas y el color verde también. Entonces, es eso. Entonces, cuando escasea el nitrógeno, podemos apreciar lo siguiente. Los síntomas comienzan las hojas más viejas, a diferencia de que en la carencia de hierro empieza por las hojas más nuevas. Entonces, ahí es uno de los puntos. Aquí vemos una imagen donde están las hojas, ¿verdad? Entonces, los síntomas comienzan ya por las hojas más viejas, ahí se notan más, a diferencia que en la carencia de hierro, en el tema del hierro, empieces por las hojas más nuevas. Se aprecian hojas de color verde pálido, cuando es el tema del nitrógeno, más clara que el resto, que va evolucionando hacia el amarillo, incluso en los nervios. Aunque el amarillamiento afecta a toda la planta, los síntomas son más evidentes en las hojas viejas que pueden llegar a caer. Entonces, eso es lo que se va viendo cuando hay falta de nitrógeno. Se va poniendo el verde intenso, se va desapareciendo y va siendo más pálido hasta llegar hacia un color amarillo ya en las hojas más viejas. Se aprecia un debilitamiento y falta de crecimiento de la planta no crece, que aunque florezca, la planta se nota que no está bien. Pueden aparecer si hay problemas en las raíces con parásitos o exceso de riego. En esa parte hay que diferenciarlo, porque a veces cuando usted le echa mucha agua a una planta, la planta no puede absorber los nutrientes. Entonces, pues, no es que no haya mal nitrógeno, sino que cuando hay un exceso de riego, las hojas se ponen amarillas, las plantas se van poniendo amarillas las hojas. Y uno puede creer que es un síntoma de falta de nitrógeno, y en sí no era el nitrógeno, sino que era un exceso de riego. Y igualmente también cuando hay problemas con parásitos en las raíces. La presencia de parásitos en las raíces hace que las plantas, las hojas, pierdan ese color verde fuerte y comience a ponerse amarilla.
porque los parásitos pues están afectando las raíces y no pueden absorber los nutrientes. El fósforo también, las hojas viejas son las que notan más esa parte, las hojas más viejas. ¿Qué podemos apreciar cuando escasea el fósforo? Hojas con un verde oscuro apagado que adquieren un color rojizo o púrpura característico y llegan a secarse. Generalmente tiene este color aquí a los lados. Esta es una hoja sana, ¿verdad? Esta es una hoja ya con deficiencia de fósforo por el color violeta que tiene en las puntas, y el color verde también va un color oscuro, verde oscuro apagado. No es un color brillante. Comienza también por las hojas más viejas, que suelen ser las inferiores. Las hojas más viejas son las que están en la parte más abajo de la planta. Mientras que los brotes nuevos pues están en la parte nueva donde van saliendo las hojas. La brotación, el desarrollo de las raíces y la prosperidad de los frutos y la floración disminuyen cuando hay falta de fósforo. La floración disminuye, no hay buena floración. La prosperidad del fruto también no dan buenos frutos, y las raíces tampoco se desarrollan bien. El tema del potasio sería el otro macronutriente. También se nota en las hojas viejas. El potasio aumenta la resistencia de la planta a las enfermedades, como habíamos dicho anteriormente. Aumenta la resistencia a la sequía y al frío. Si falta, será más vulnerable a estos agentes. O sea, cuando hay enfermedades o cuando hay, sí, enfermedades, les cae muy rápido, constantemente. Le cae muy rápido cuando hay suficiente potasio, tiene más resistencia a las enfermedades. Igualmente a la sequía y al frío. Cuando hay una escasez de potasio en la planta, pues los primeros síntomas de su carencia, cuando todavía es leve la carencia, se observan en las hojas viejas cuyas puntas se secan después de haber amarillado. Entonces, esa es una de las cosas que se notan, como ven ustedes aquí en esta imagen. En las hojas viejas cuyas puntas se secan después de haber amarillado. O sea, las puntas, los bordes se ponen amarillos y se secan. Entonces, eso es en las hojas viejas. Pero ese es cuando es todavía leve, los primeros, la deficiencia de potasio. Pero cuando es aguda, son los brotes ya jóvenes, los más severamente afectados, llegando a secarse totalmente. Llegando a secarse pues toda la hoja. Son síntomas parecidos a la deficiencia de magnesio, pero lo del potasio se centra más en los bordes, como ven ustedes aquí, en los bordes. Puede presentar también hojas jóvenes rojizas. Se reduce la floración, la fructificación y el desarrollo de toda la planta. Ya la carencia también de nutrientes ya secundarios, dentro de eso tenemos el magnesio, también se nota en las hojas viejas. Cuando escasea, podemos apreciar en hojas viejas un color amarillento, tanto entre los nervios como en los bordes, siendo las hojas de abajo las más afectadas. Aquí vemos en hojas viejas un color amarillento, tanto entre los nervios, recuerden que los nervios son estas que van aquí, se ve amarillento, como en los bordes, como acá, siendo las hojas de abajo, o sea, la más vieja, la más afectada. Si fueran en hojas nuevas, habría de que pensar en hierro o manganeso, ¿ya? Pero como es en las hojas de abajo, en las hojas más viejas, es magnesio. También se ve
un triángulo verde, como el que ustedes ven aquí, este es un triángulo verde, en que queda en la base. Esta es la base de la hoja y desde aquí comienza el triángulo verde y esto acá amarillo. Y un verde bien, verde intenso. Entonces, y al ir esa carencia de magnesio, también afecta más adelante las hojas jóvenes. Al fin se cae la hoja. Una de las causas más frecuentes de la carencia de magnesio es el exceso de potasio en el suelo. Especialmente se ve eh, cuando hay abonos químicos que le echan, por ejemplo, potasio y se pasan de la dosis, puede haber entonces una deficiencia de magnesio, porque el exceso de potasio impide la absorción del magnesio. Cuando no hay un equilibrio adecuado en el suelo de los nutrientes, el exceso de uno afecta la disponibilidad de otro elemento. Tenemos también otro elemento secundario, como es el calcio, y este se nota en los brotes nuevos de hojas que van saliendo. Cuando se escasea, se puede apreciar algunas manifestaciones, pero estas manifestaciones de deficiencia de calcio suele ser difícil distinguir los síntomas de deficiencia real de calcio de los que provocan otras carencias frecuentes en el suelo ácido, por ejemplo, como es la deficiencia de magnesio, de potasio, de fósforo, de molibdeno, y también efectos tóxicos por exceso de manganeso y aluminio. Entonces, la deficiencia de calcio es bastante un poquito más difícil cuando también se pueden presentar otros elementos en deficiencia. Aunque los síntomas varían entre especies de plantas, generalmente se observa una necrosis. Necrosis es una muerte del tejido de los ápices. ¿Ya? Ustedes recuerdan, nosotros habíamos ya mostrado aquí. Aquí tenemos el ápice, que es la punta. Esta parte de acá para recordar, vean. Los nervios son estos, el margen es el haz, es toda esta hoja, el embés es la parte de abajo, los nervios, la base de la hoja, el peciolo, bueno, aquí hay una yema, y esta es la lámina o limbo, toda la hoja. El ápice es la punta. Entonces, resulta que en el caso del calcio, se observa una necrosis de las puntas. Mírenlo aquí, no sé si lo alcanzan a ver en esta hoja. Necrosis es una muerte del tejido. Se seca aquí el ápice, o sea, en la punta de la hoja. Igualmente acá también. Entonces, generalmente se observa eso, ¿no? Una necrosis de las ápices y de las puntas de hojas jóvenes, además de algún tipo de deformación de las hojas, generalmente en ganchos hacia abajo, cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior, adoptan una apariencia dentada y a menudo clorosis, un amarillamiento en el nuevo crecimiento. La deficiencia de azufre se observa también en hojas viejas. Cuando hay deficiencia, aunque la deficiencia es poco frecuente y se presenta como una clorosis general, con hojas más claras hacia la parte superior de la planta. Entonces se presenta esa clorosis general. ¿Qué es la clorosis? Un amarillamiento con hojas más claras hacia la parte superior de la planta. Miren, por ejemplo, esta es una deficiencia de azufre, ¿ya? Y se presenta una clorosis, un amarillamiento en casi todas las hojas. Las hojas más claras es las que están hacia la parte superior de la planta. Los síntomas son muy semejantes a la carencia de nitrógeno.
Ya recuerden que el nitrógeno también se pone amarillamiento, un amarillamiento. Y es difícil saber si corresponde a uno u otro. Sería necesario un análisis foliar de laboratorio. Entonces, ¿qué se hace? En el laboratorio hacen un análisis foliar, quiere decir de la hoja, en un laboratorio y ahí descubren quién está deficiente. Aquí vemos la del hierro. Si usted nota esta hoja, la deficiencia de azufre es las yemas, perdón, los nervios, las nervaduras, son prácticamente, están casi del mismo color. Pero ya en el caso del hierro, miren, se pone amarillamiento, pero miren el color de los nervios, de las nervaduras. Mírenla cómo van aquí. Entonces la clorosis férrica, que es un amarillamiento, la clorosis férrica porque es de hierro, se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Estas se ven amarillas, menos los nervios que permanecen verdes. Más tarde quedará casi totalmente amarillas y también en las hojas viejas aparecen síntomas de amarillamiento. Y después las hojas se arrugan y caen. Entonces, la clorosis que se presenta por deficiencia de hierro en las hojas no es una clorosis uniforme, totalmente amarilla, sino que las nervaduras quedan verdes. Entonces, por ejemplo, se puede también ver en la misma planta ramas con clorosis bastante fuerte junto a otras ramas que están sanas. También se puede presentar. No es un amarillamiento o una clorosis general de la planta. Otro micronutrimento, el manganeso, se nota en las hojas viejas de la planta. Cuando escasea podemos apreciar en la carencia de manganeso, ofrece síntomas parecidos a los del hierro. ¿Ya? Son hojas jóvenes, amarillas, entre los nervios que permanecen verdes. Entonces, ahí también miren este caso, deficiencia de manganeso. También se coloca verde los nervios, pero si ustedes notan un poquito, aquí son los nervios como tal. Aquí no solamente son los nervios, sino que hay una zona alrededor del nervio que también se coloca verde. Vean. Los nervios más el resto. Entonces, hojas jóvenes, amarillas, que entre los nervios que permanecen verdes. Tenemos el nervio, pero aquí también alrededor hay el color verde, a diferencia del hierro, que solamente son los nervios. Entonces, se pueden diferenciar porque en este caso aparece una aureola verde alrededor de los nervios. O sea, esta parte que ustedes ven acá, una aureola. Vamos a mirar aquí. Esta parte es la aureola verde. Entonces, es la diferencia entre diferencia de hierro y manganeso. Hay una clorosis, un amarillamiento, pero en este caso los nervios y la aureola son verdes, mientras que en el hierro solamente son los nervios. También con carencias muy fuertes de manganeso, también amarillarán dichos nervios, ¿ya? Cuando hay una deficiencia muy fuerte de manganeso. Llega hasta perder el color verde aquí. En el tema del zinc, también que es un micronutriente, o sea, los brotes nuevos, la carencia de zinc se da sobre todo en árboles frutales, en las hojas más jóvenes. Los entrenudos se acortan en los brotes, formando rosetas de hojas amarillentas, pequeñas y estrechas. Las hojas viejas parecen bronceadas y se caen fácilmente. Bueno, aquí traté de conseguir una foto de deficiencia de zinc, pero esta fue la que más encontré. Y es que los entrenudos son esas donde van a salir como las hojas, ¿ya? Tienen que hacer cierta distancia en cada especie, ¿no? Donde van a salir una hojita, por ejemplo, entre el tallito que va allí y en el entrenudo, que es donde va a brotar la hojita. Cuando hay deficiencia de zinc, se acortan en los brotes,
Entonces ya no salen las hojas a la distancia normal que deben de salir, sino que salen muy cerquitica, y ya forman una especie de roseta como esta, ¿ya? No deberían estar las hojas tan cerquitas, pero en deficiencia de zinc se acortan los entrenudos en los brotes, se cortan en los brotes y formando rosetas, o sea, hojas muy cerquitas, muy cerquitas, muy cerquitas la una y la otra, y estrechas. Las hojas viejas parecen bronceadas y se caen fácilmente. El micronutrimento cobre también se nota en los brotes nuevos. Cuando escasea uno puede apreciar eh, lo siguiente. Resulta que la carencia de cobre es la más difícil de diagnosticar. En hojas jóvenes se aprecian manchas cloróticas, manchas amarillas, poco específicas. Aparece primero en hojas jóvenes y activas, y la tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia. La tonalidad verde azulada, o sea, la hoja que es verde normalmente, ya aparece como verde azulada, y ese sería el principal síntoma de su carencia. Aunque en los cítricos se manifiesta por manchas y resquebrajado de corteza de fruto, se le llama exantema. Entonces, esa es la manifestación. En los frutos, en los árboles, en los cítricos, hay unas manchas y resquebrajado de la corteza del fruto cuando hay deficiencia de cobre. O si no, las hojas, la tonalidad verde azulada de las hojas constituye el principal síntoma de su carencia y es la más difícil de diagnosticar. Bueno, habíamos hablado ya del calcio, pero quería mostrarle otras fotos aquí del calcio, de deficiencia de calcio. Las hojas que son nuevas, brotes nuevos, aparecen deformadas o atrofiadas también. Y las hojas existentes permanecen verdes, pero las hojas nuevas que van apareciendo salen deformadas o atrofiadas. Las hojas jóvenes se deforman, forma de cuchara, comienzan a deformarse hacia adentro, se curvan hacia el suelo. ¿Ya? Cuando la carencia es alta, el limbo se reduce en su superficie, comienza una necrosis distal, una necrosis, una muerte del tejido, y la raíz presenta los vasos conductores de color pardo y una detención del crecimiento. Afecta el rendimiento por una disminución del crecimiento de la raíz y menor cantidad de azúcar. Entonces, eso sucede cuando hay deficiencia de calcio. El rendimiento de la planta, pues por una disminución del crecimiento de la raíz, porque necesita buen calcio para que la raíz crezca. Y también hay una menor cantidad de azúcar en su producción. Ahí vemos algunos síntomas en hojas que tienen deficiencia de calcio. También otro detalle en los brotes nuevos del hierro, las nuevas hojas son blanquecinas o amarillentas, como habíamos dicho, mientras las nervaduras permanecen verdes y las hojas maduras son normales. Aquí vemos cómo poco a poco en esta foto va cogiendo el color amarillento, pero las nervaduras van a permanecer verdes en el caso de deficiencia de hierro. El hierro, esa deficiencia, produce una clorosis internerval. Internerval quiere decir entre las nervios. Y eso lo vimos, que va cogiendo esa coloración amarilla aquí. Y únicamente los nervios van quedando amarillos. Y en casos extremos de deficiencia de hierro, la hoja puede llegar a ponerse casi blanca. Bueno, aquí ya habíamos visto algunos detalles del nitrógeno.
Y vuelvo y repaso un poquito aquí. Las hojas superiores son verde claro cuando hay deficiencia de nitrógeno. Las hojas superiores son verde claro. Las inferiores son amarillentas, incluyendo las nervaduras. Y las hojas más viejas presentan además un marchitamiento. Aquí vemos otra foto de deficiencias de potasio en hojas viejas. Aquí vemos un amarillamiento en las puntas y bordes de las hojas. Luego el borde comienza a secarse también. Pero vemos la coloración también violeta que habíamos visto anteriormente. Aquí comienza a secarse también. Perdón. Aquí vemos otra foto por deficiencia de potasio. Aquí vemos otras hojas ya de las viejas de manganeso, puntos amarillos y agujeros entre las nervaduras de las hojas. Esta es una hoja de patata o papa con deficiencia de manganeso. Puntos amarillos o agujeros en las nervaduras de las hojas. Aquí vemos otra foto por deficiencia de manganeso. En el caso del fósforo, vean, este es el que quería mostrarles más bien. Unas hojas de un verde apagado y más oscuro de lo normal. Luego se tornan rojizos o púrpura, especialmente en el borde. Se tornan rojizas o púrpura. Finalmente, pues hay pérdida de la hoja. Este es un símbolo de magnesio. Aquí vemos cómo se va las hojas bajas, o sea, de más abajo, las que están más cerca del piso, se vuelven amarillas hacia adentro, manteniendo las nervaduras verdes. Pero miren la forma como va colocándose hacia adentro. Y así pues hay otras fotos aquí de magnesio, de zinc. Bueno, ahí tienen esos datos que les pueden ayudar a tratar de diferenciar un poco. Ya. Para eso también análisis de laboratorio, donde se toma un análisis foliar de la hoja y le dice a usted cuáles tiene y cuáles no tiene. No tiene que estar usted observando, aunque nosotros debemos estudiar la naturaleza, ir conociéndola, ir conociendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago para aportar estos nutrientes a la planta? Si no están en el suelo, por naturalidad. Le pido un favor, espérenme un momento. Ya se me olvidó traer el agua.